Soy Pedro Mayral, cuento mi libro que se llama Salvatierra. La idea de Salvatierra me parece que surgió cuando un día estaba viendo televisión y un documental de Pollock, el pintor americano, que a partir de un día no pudo pintar más. Se quedó como paralizado. Por exceso de exposición, porque lo eligieron como el mejor pintor de Estados Unidos. Él en la tapa de una revista y quedó congelado y no produjo más. Entonces creo que en ese momento pensé la idea de un pintor que pintara todos los días, que pintara todo el tiempo, como una especie de pintor que se desbloquea, que no tiene bloqueo, que no sufre del bloqueo que le pasa a veces a los creadores. Entonces, y además que no se expusiera, que no le interesara para nada la exposición o incluso exponer sus cuadros. Y pensé la idea de un pintor que pintara un cuadro infinito, que no tuviera borde, que fueran como un continuo de pintura así, durante toda su vida. Cuando apareció esa idea se empezó a configurar un poco el personaje, porque ahí surgió bueno, que sea mudo, que quizá para que pinte todos los días y esté muy concentrado en ese mundo, mejor que vivieran en la provincia. Que haya tenido un accidente cuando fue joven, para que tuviera un costado medio raro, ¿no? Ser como una especie de freak. Claro, sí, él habla a través de su pintura, o sea, Salvatierra lo que tiene para decir lo dice con todo su cuadro, con todo lo que va pintando. De hecho, el cuadro es como una especie de autobiografía, ¿no? Toda su vida contada, pero sin que él figure ahí, porque él no está representado dentro del cuadro. Pasa algo particular cuando se muere un artista, ¿no? Porque algo sucede ahí, la obra del artista se clausura ahí. De alguna manera, a una parte de la conciencia del espectador, del lector o del que recibe todo eso, se queda como tranquilo en cierta forma, que eso no se va a alterar. Porque muchas veces los artistas hacen un libro nuevo que de algún modo desdicen todo lo que hicieron antes. Entonces, a los críticos, por ejemplo, les soluciona mucho el arco vital de un artista, todo plasmado en su obra. O sea que está toda la obra de un artista y está toda la vida de ese artista ahí en esa obra. Y ya no va a variar más porque no hay una obra nueva. Entonces, los hijos de Salvatierra, cuando Salvatierra se muere, heredan ese galpón lleno de estos rollos de pintura, que son uno por año, y pintó como 60 años. Entonces hay 60 años ahí acumulados y no saben qué hacer con eso, cómo exponerlos y conseguir un subsidio. Y a medida que empiezan a tratar de desenrollar esos rollos que conocían muy brevemente, muy poco, descubren que falta uno. Entonces ahí de algún modo empieza la historia, porque uno de los hijos se queda en el pueblo de Entre Ríos para buscar el rollo que falta, que es un año, del año 61. Y me parece que ahí en ese momento él, cuando empieza a desentrañar eso, o si querés desenrollar todo ese pasado, ahí se da cuenta de la importancia de la obra del padre, ¿no? Recién cuando lo ve todo junto, cuando ve el conjunto de eso, ¿no? Y se pregunta qué significa todo ese entramado de imágenes, ¿no? La vida entera de alguien pintada. La figura de artista de Salvatierra tiene algo de ideal, es decir, de idea de que un artista que está totalmente desvinculado con su época y las influencias de la época y el ambiente artístico de su época. Es la idea de alguien que disfruta hacer lo que hace, más allá del resultado de eso en cuanto a la exposición, digamos, ¿no? Pero también es una especie de Frankenstein de muchas cosas, porque también está un poco formado por Juan L. Ortiz, que es un poeta entrerriano que vivió toda la vida en Paraná y trabajó toda su vida en el registro civil, ¿no? Hasta que se jubiló.
y paralelamente escribía sus poemas. Y Salvatierra trabaja en el correo, es un tipo totalmente callado, de perfil totalmente bajo, ¿no? Así que está formado por distintas cosas eso. Y me interesaba que fuera autodidacta porque me gustaba que no tuviera prejuicios con respecto a lo que él toma, ¿no? O sea, él ve algo y de algún modo se lo apropia y lo pinta. Y si ve algo que le interesa, alguna especie de técnica de pintura que le interesa, la pone, ¿no? Incluso en un momento el hijo hace un dibujo de unos cohetes y Salvatierra lo pinta también, ¿no? O sea, es como que se apropia también del dibujo del hijo, lo agiganta en su tela, ¿no? Con todo el conflicto que eso le trae al hijo, ¿no? Porque es como una especie de usurpación de la vida propia por parte del padre, ¿no? Pero me gusta la idea de un Salvatierra, ¿no? Totalmente autodidacta. Hay una parte un poco extraña, ¿no? Con la profesionalización de los artistas y la especialización así muy específica, ¿no? Porque se van como concentrando los sentidos y al final para entender lo que está haciendo esa persona necesitas una cantidad de información que solamente el grupito que gira en torno a ese artista lo entiende. Entonces sí, hay una parte de la profesionalización y de la especialización en el arte que me parece que hace que se pierda mucho en cuanto a la comunicación con los demás, ¿no? La identificación que puede causar en alguien una obra de arte, ¿no? Es una lástima eso, o sea, el hecho de que tener que vivir de eso, ¿no? Porque obliga a mucha gente a traicionarse, a hacer otras cosas, a estar tratando de ganar plata. Fue muy difícil elegir el encuadre de las distintas partes de la tela porque Salvatierra pintaba sin bordes laterales, lograba una continuidad entre las escenas. Eso era algo que lo obsesionaba. Quería captar en la pintura la fluidez de un río, la fluidez de los sueños, la manera en que las cosas se transforman en los sueños, con toda naturalidad, sin que el cambio parezca absurdo, sino inevitable, como si encontrara la violenta metamorfosis que se esconde dentro de cada ser, de cada cosa, de cada situación. Un ejemplo de esto es el segmento de febrero del 75, que empieza con una fiesta entre los árboles, en un jardín donde hay parejas bailando, riendo. Parece haber mucho ruido en el aire. Hay algunos borrachos tirados, un hombre arrastra a una mujer hacia los arbustos, dos hombres están a punto de iniciar una pelea. Hay un borracho de uniforme militar, otro de rodillas, parece estar sufriendo con algo clavado en el estómago. Después hay un militar zamarreando del brazo a una mujer y más hombres forcejeando entre los árboles, uniformados, luchando abrazados cuerpo a cuerpo con bayonetas y sables. Gente matándose en un gran alboroto, gente tirada, muerta. Y el cuadro ya es una batalla en medio del monte. La pintura, al pasar así de fiesta a batalla, logra que uno acepte la transformación como si fuera una consecuencia lógica y evidente.